Hola a todos, vamos a comenzar la clase del día de hoy, que sea para Berajat Zachal en Israel, para que todos los enfermos y vayan que los secuestrados regresen a sus casas sanos y salvos. Vamos a comenzar un pequeño curso de las enseñanzas que tenemos en Pirkei Avot. Como ya mencionamos en la clase anterior, se acostumbra desde Pesach hasta Shavuot, en los 49 días del Omer, estudiar este tratado talmúdico que se llama Pirkei Avot para llegar listos a la entrega de la Torá. Ya mencionamos que de todos los tratados del Talmud, ellos normalmente nos hablan de leyes alágicas. Los Jajamim quisieron que sepamos cómo tenemos que funcionar según la Torá y por eso habla de leyes, Shabbat, cómo lo tenemos que cumplir, las fiestas, si es que hay alguna mitzvah específica como talit, tefilín, los rezos, cómo se tiene que hacer, cuándo se tienen que hacer, eso en las Mishnayot normalmente. La primera vez que se escribió esa Torá oral que antes pasaba de padre a hijo, de maestro a alumno, hasta que llegó Rabbi Yehuda así después de la destrucción del segundo templo y dijo, no, no puede pasar así, porque vean, la Torá se está olvidando del pueblo judío. Entonces, en ese momento decidió que incluso la Torá oral, que pasa de generación en generación sin ser escrita, vamos a escribirla para que no se olvide. Entonces, antes de mencionar a detalle por qué estudiamos Pirkei Avot y cuáles son las enseñanzas, me gustaría que veamos esa diferencia entre la Torá escrita y la Torá oral. Es decir, cuando Hashem le entregó la Torá a Moshe en el monte de Sinai, le entregó únicamente las cosas necesarias. ¿Qué significa? Moshe ahí aprendió toda la Torá. Y dice el Midrash que no únicamente todo lo que está escrito en la Torá y todo lo que dijeron nuestros sabios, las distintas leyes que son de la Torá, sino incluso lo que yo les estoy enseñando ahora, también eso Moshe lo vio. La Torá es ilimitada, ¿cierto? En cada generación llega un rabino y da una explicación según su nivel, su entendimiento de la Torá. Según el Midrash, incluso eso Moshe lo recibió. Moshe recibió toda la dimensión de la Torá, en todos sus aspectos, todos los niveles que tiene la Torá. Ahora, esa Torá se dividía en dos partes. La Torá escrita, ahí dice únicamente el síntesis de la mitzvah, pero no especifica algo más profundo, únicamente los temas necesarios. Digamos, pongan tefilín, cuiden Shabbat, pongan la mezuzá en la puerta y ya. Pero ¿cómo pongo el tefilín? ¿Qué es el tefilín? ¿De qué color es el tefilín? ¿De qué lado pongo la mezuzá? ¿Qué es la mezuzá? ¿Cómo cuido Shabbat? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer el Shabbat? Únicamente dice cuido Shabbat. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eso Moshe se las pasó al pueblo judío de forma oral, es decir, platicado. Hay una prohibición escribir la Torá oral o decir de memoria la Torah escrita. Lo que es escrito hay que leerlo para no generar confusiones y equivocaciones. Y lo que es oral no se puede escribir. ¿Cuál es el motivo? Porque Hashem no quería que la Torah sea algo separado del ser humano. Es decir, yo soy la persona, aquí tengo la Torah, el pergamino de la Torah, yo no soy parte de la Torah. La Torah está por aparte, escrita en un pergamino. Si es que toda la Torah, incluso la Torah oral, estaría escrita en un libro, entonces uno pensaría, ah, perfecto, yo no soy así. Yo no soy la Torah. Yo tengo aquí en mi mano la Torah, pero la Torah no se convierte en mi ser. La Torah no está escrita en mi corazón o en mi pensamiento. Dios quería que la Torah misma, que la persona misma se convierta en una Torah caminando. Y por eso que les dijo, ¿saben qué? No pueden escribir la Torah oral. ¿Para qué? Para que así estén obligados a memorizar todo y a escribir las enseñanzas en el pergamino del cerebro, en el libro del corazón. Y así cuando yo camino en mi vida, es una Torah que está literalmente caminando, porque si yo no me lo memorizo y si yo no lo estudio y si no lo paso a la siguiente generación, se va a olvidar. Y así funcionó perfectamente en todo el comienzo, el inicio del pueblo judío, hasta que llegaban los exilios. Cuando Am Israel estaba en la tierra de Israel, estaban en su lugar con tranquilidad, estaban los Kohanim funcionando y trabajando. No hacía falta escribir la Torah oral. Todos sabían, se lo memorizaban, no había confusiones, no había incluso contradicciones o discusiones.
Se van al primer exilio en Babilonia y ahí empiezan a generar las discusiones. Yo escuché de mi rabino esto, no, yo escuché otra cosa. Yo escuché lo otro. Empezaron confusiones. Am Israel estaba rodeado en las distintas naciones. ¿Qué fue lo que nos enseñaron? No me acuerdo. Y como no hay un lugar donde revisar, porque no se puede escribir la Torah oral, empezaron a olvidarse algunas mitzvot. Es por eso que después de la destrucción del segundo templo, cuando Rabbi Yehuda Hanasí, que es el rabino principal que escribió la Mishnah, era el rabino principal, además de aquella época, él dijo, ¿sabes qué? Aunque está prohibido escribir la Torah oral, vale la pena hacer una verá, una acción negativa en un sentido que la Torah no lo permite, que Hashem no desea eso, como ya explicamos, Hashem quiere que uno mismo se convierta en la Torah, pero vale la pena hacer esa cosa negativa con tal de que la Torah no se olvide del pueblo judío. Y ahí se empezó a escribir por primera vez en la historia la Torah oral, es decir, las leyes de todas las mitzvot que antes tenía que pasar de padre a hijo, de maestro a alumno, decidió escribirlo. Y ese escrito se llama la Mishnah. También se le conoce como el Talmud, aunque el Talmud también es la Gemara, lo que llegó más adelante en la época de los Emoraim, que la Gemara o el Talmud Babli, Talmud Yerushalmi, depende de dónde lo escribieron, en Babilonia o en Jerusalén, explicaron ese escrito de la Torah oral que se llama la Mishnah. La Mishnah tiene varios tratados según las distintas mitzvot que hay. Pesach, Rosh Hashanah, Yom Tov, Shabbat, las leyes de la mujer sotá en aquella época, el Nazir, y así todos tipos de leyes, tanto que tenemos hoy en día que cumplimos, también las que no cumplimos, un listado de leyes, cada uno tiene su propio tratado que Rabbi Yehuda así escribió. Hay un solo tratado que no son leyes, son consejos para tener una vida social mejor. Y ese tratado es Pirkei Avot, el tratado de los padres. Se acostumbra a estudiarlo, como ya mencionamos, antes de Shavuot. ¿Por qué? Porque Shavuot es el día de la entrega de la Torá. Y con eso nos da un mensaje. Si quieres llegar a recibir la Torá, si quieres que la Torá habite en ti, tienes que ser un mensch. Tienes que tener derejeres. Derejeres significa modales. Un camino de entendimiento a los demás. Únicamente cuando tienes humildad y puedes recibir de los demás y quieres otorgarse a los demás y la gente te ve como un ejemplo a seguir, ahí puedes ya pasar a ser religioso respetando la Torah. Por eso, este tratado, que es el tratado que nos enseña cómo tener esa vida social, una vida que la gente diga, wow, qué bonito hablar con él, qué bonito pasar el tiempo con él, qué modales tiene, con esa persona ya puede pasar a ser espiritual. Es el utensilio para poder recibir la Torah en Shavuot. La primera Mishnah comienza justamente con lo que hablamos. ¿Cómo pasaron la Torah, cómo pasó las enseñanzas de la Torah de generación en generación? Y vean qué interesante porque ahí está la clave. Empieza la primera Mishnah de Pirkei Avot. Moshe kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah de Sinai. Umesará le Yoshua, se la pasó a Yoshua. Yoshua, su alumno fiel, que siempre estaba con él, Moshe, le pasó toda la Torah que tenía, se la pasó a Yoshua. De Yoshua les Kenim, Yoshua se la pasó a los ancianos. Los ancianos, en cada época había unos ancianos sabios, que ellos eran los que dictaminaban la ley al resto del pueblo. Entonces Moshe se la pasó a Yoshua, Yoshua se la pasó a los Zekenim, a los ancianos se lo pasaron a los Nevi'im, a los profetas. Toda la época que Am Israel estuvo en la tierra de Israel, tenían distintos profetas. Ellos eran los que manejaban las leyes. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos con un profeta que nos diga qué tenemos que hacer. Los profetas se lo pasaron a Anshe Knesset Agdolah, la gran asamblea. Son un grupo de rabinos importantes, de sabios muy grandes, en distintas generaciones, que ellos, de hecho, esa gran asamblea fueron las que em, aumentaron muchas leyes que son conocidas como leyes de nuestros sabios. Digamos,
decir la bendición antes del alimento. La Torah dice, veajalta, vesavata, uberachta. Vas a comer, te vas a saciar y vas a bendecir. Únicamente bendición después del alimento es de la Torah. Llegaron este grupo de rabinos, Anshe, Knesset, la gran asamblea, en las distintas generaciones y aumentaron las mitzvot. Por ejemplo, tienes que bendecir antes del alimento. Tienes que encender las velas de Shabbat. La Torah no dice que hay que encender las velas de Shabbat. Nuestros sabios, la gran asamblea, dijeron, los tienes que encender. Alajot de Muktzeh de Shabbat y muchas distintas leyes que ellos fueron las que les aumentaron. ¿Cuál es el motivo? Porque ellos se dieron cuenta de que mientras Am Israel está en el exilio, que ahí fue cuando comenzó ese grupo, los profetas finalizaron con la destrucción del primer templo. Después del primer templo que se destruyó, ya no había profecía. Cambiaron, en vez de la profecía, había la gran asamblea. Se dieron cuenta en el exilio, muchos Yehudim están alejados. Mejor vamos a aumentarles algo más que los conecte con el Creador. Y eso fue lo que hicieron esa gran asamblea. Ellos, esa gran asamblea, dijeron los primeros 3 consejos para tener una continuidad al pueblo judío. Y eso es el primer consejo que nos da este tratado de Pirkei Avot. Pero antes de llegar a estos consejos que ellos dijeron, me gustaría que analicemos el texto que dice la Mishnah. La Mishnah empieza analizando cómo pasó la Torah de generación en generación. Moshe lo recibió de Dios, luego se la pasó a Yoshua, Yoshua a los ancianos, a los profetas, a la gran asamblea. ¿Por qué me cambia el texto que Moshe lo recibió de Dios y se lo pasó a Yoshua? Yoshua se lo pasó a los ancianos. Si me dices que se lo pasó y se lo pasó y se lo pasó, también dime así con Dios. Dios se la pasó a Moshe, Moshe a Yoshua, Yoshua a los ancianos, los a los profetas. Y si es que no me quiero decir que lo pasó, me quiero decir que lo recibió, entonces dime todos que lo recibieron. Los ancianos lo recibieron de Yoshua, Yoshua lo recibió de Dios, de Moshe, Moshe lo recibió de Dios, pero no, cambia el lenguaje. Con Moshe dice, Moshe lo recibió de Dios y luego dice, se la pasó a Yoshua. ¿Cuál es el motivo que cambió del lenguaje? Segunda pregunta, no dice Moshe lo recibió de Dios. Dice Moshe kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah de Sinai, del monte de Sinai. Tenía que haber dicho en el monte de Sinai. Entiendo, la recibió en el monte de Sinai, pero él lo recibió de Dios. ¿Por qué Sinai, ese monte, parece ser como una parte fundamental en esa entrega de la Torá hacia Moshe Rabbeinu? Y aquí yo creo que es un mensaje muy, muy significativo. Siempre cuando yo voy a escuchar algo, incluso cuando yo doy una clase abierta que la gente puede participar, es una clave para cultivar más sabiduría. Entre más vacía esté la persona, mayor contenido le entra. Digamos, yo tengo un vaso que está lleno de agua. Si yo quiero poner más agua ahí adentro, no va a caber porque ya está lleno. Si está a la mitad el vaso de agua, le va a entrar únicamente la mitad de agua. Si está vacío completamente el vaso, le va a entrar todo el vaso de contenido que la otra persona le quiere colocar en ese vaso. Cuando Dios quiere por primera vez generar una conexión entre el cielo y la tierra, bajar la parte espiritual de la Torá a este mundo físico, a un ser humano material, si él elegiría a alguien que tendría un poco de orgullo, está un poco lleno la persona, yo sé, yo entiendo, bla, 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 ese contenido no le va a entrar completo. Porque cada vez que le va a entrar, él va a generar que él ya sabe el motivo y va a llenar un poco de sí mismo, ya no va a querer más contenido espiritual. Dios quiere que a la primera vez que entre el contenido, que sea todo el contenido que entre en un ser humano. Por eso Dios eligió al hombre más humilde que tenemos, como la Torah misma testigua, "Ve'aish Moshe anav meod mikol ha'adam asher al penei ha'adama". El hombre Moshe Rabenu era el hombre más humilde que había en la tierra. ¿Por qué Hashem eligió a Moshe? Habían sabios mucho más importantes durante toda la historia. Moshe mismo, de hecho, nos cuenta el Midrash.
cuando subió al cielo para recibir la Torá, le pidió a Dios, quiero revisar todas las rabinos que van a salir en las distintas generaciones. Y Dios le dijo, seguro, te enseño. Y vio, wow, qué grandes rabinos hay. Y se detuvo con Rabí Akiva. Rabí Akiva, wow, un rabino impresionante, súper sabio, aprendía miles de enseñanzas de cada punto que hay en la Torá. Y dijo, Moshe, ¿por qué me das la Torá conmigo? Dale la Torá con Rabí Akiva. ¿Y qué le dijo Dios? Shtok, cállate. Así fue mi decisión. ¿Qué significa eso? Por la primera vez que Hashem quiere bajar la Torá, busca el utensilio más vacío que hay. Porque entre más vacío está, más contenido quepa. Va a caber ahí. Y por eso, para que Dios pueda mandar toda la Torá a este mundo, eligió a Moshe Rabén. Y pasan muchísimas veces. Yo me doy cuenta en mis clases. Digamos, una clase de la Perashá de la semana. Hay miles de cosas famosas de cada perasha. Mensajes que dice el comentarista Rashi o que es el mensaje más conocido de esa perasha. Normalmente yo busco algo más innovador para enseñarle a los alumnos que están, no algo sencillo y simple, quiero aumentar algo nuevo, intento hacerlo cada año, un aprendizaje nuevo de la perasha para no repetir lo mismo. Y me doy cuenta, cuando yo enseño algo y alguien se levanta, ah, sí, yo sé esto y esto y esto y esto, automáticamente él se bloquea con el entendimiento que él ya recibió el año pasado, con ese nivel a veces superficial que había entendido cuando era niño incluso, y ya no le entra el otro entendimiento. Y yo a veces digo, te estoy intentando dar un entendimiento profundo, algo mucho más elevado, pero nos quedamos atorados con lo que ya conocemos porque tenemos un poco de ego de que él no va a enseñar a mí y por eso no estoy permitiendo que me entre algo más de información. Cuando yo voy a una clase, más cuando voy con mi jajam y lo conozco muy bien a mi rabino y yo sé cuál es su camino y qué le gusta enseñar, intento en ese momento directo olvidar, digámoslo, todo lo que me enseñaron, todo lo que él mismo me mostró el año pasado para escuchar a ver qué puedo captar algo nuevo. Porque si yo entro un poco lleno, pensando que yo sé, yo conozco, es muy fácil, obviamente, ¿qué vas? Y ya no me va a entrar lo mismo. Estoy un poco lleno, va a entrar únicamente la mitad de la cantidad que me quieren pasar. Entonces, el consejo que la Mishnah lo trae de una forma secreta para que pueda pasar la Torah de generación en generación, ve la diferencia. Moshe fue el único que recibió la Torah. Pasársela a las distintas generaciones, puedes pasarla. No significa que pasaste toda la Torah. Pasaste algo de la Torah. Recibir, el único que recibió toda la Torah de Dios era únicamente Moshe. ¿Y por qué? Porque se comportó como Sinai. Sinai es una montaña pequeña, humilde. Nos cuenta el Midrash que cuando Hashem quería entregar la Torah al pueblo de Israel, todas las montañas dijeron conmigo, conmigo. Dijo el monte de Tabor, conmigo, yo soy el más fuerte, tengo miles de rocas. No, conmigo porque yo soy el más alto. Conmigo porque yo soy el más vegetal. No, conmigo porque yo soy el más frutal. Conmigo porque yo tengo más flores. Cada montaña dijo algo que ella tiene. El monte de Sinai, dice el Midrash, se quedó callado. ¿Yo qué tengo? Soy chaparrito, soy chiquito. ¿Qué dijo Dios? Sobre ti lo voy a entregar. Es decir, que aquí cuando hablamos de pasar la Torah de generación en generación, si quieres que la Torah penetre en ti, entre en ti, humildad. El saber que no importa lo que yo pienso, lo que yo opino, siempre hay alguien que me puede enseñar algo. Aunque sea un niño, aunque sea alguien que está muy alejado, aunque sea alguien que yo lo veo con unos ojos que a mis ojos es menor que yo, siempre puedes recibir. Y cuando tienes esa vida social, el entendimiento al prójimo, el querer acercarte con el prójimo, el ser un mensch, como dijimos, el tener, no sé cómo es la palabra exacta, derejeres, tener modales, ahí generas un utensilio para realmente poder recibir la Torah. Ya que entendimos eso, que hablamos de la continuidad de la Torah en las distintas generaciones, veamos qué tres consejos dijeron la gran asamblea. El primer consejo es, para no alejar a las personas, ellos eran los líderes principales, los que dictaminaban las leyes, nos da un consejo, Hevu metunim badin, sean pacientes en el juicio.
Le dicen a todos los rabinos a lo largo de todas las generaciones, ¿llega alguien contigo? ¿O llega dos personas contigo al juicio que él me robó, que él me quitó, que él me engañó? Paciencia. No siempre lo que parece a primera vista, en la parte superficial, esa es la verdad. Paciencia. Intenten entender a profundidad lo que sucedió en el juicio. Y no únicamente hablamos de los rabinos. Cada uno es un juez, en cada instante de su vida está juzgando a toda la sociedad. Todo lo que pasa a mi alrededor, automáticamente mi mente la está juzgando. A veces no tenemos paciencia. Él no me saludó. Diré, seguramente es porque... No, no te saludó porque no te vio, porque está pensando en miles que es, porque él tiene toda su vida desordenada quizás, y por eso no te saludó, no te vio. Paciencia antes de juzgar. Analiza la situación bien antes de llegar a una conclusión. ¿Saben por qué? Porque muchas veces, de la misma forma de como tú juzgas al compañero, también así te van a juzgar en el cielo. Dice nuestros sabios que cuando uno sube después de 120 años al mundo venidero, ahí le comienzan a mostrar, a preguntar distintos temas. ¿Qué opinas tú al respecto de esto y al respecto de esto? Y depende de cómo él se acostumbró a sí mismo a juzgar en vida, es lo que va a responder ahí en el mundo de la verdad. Y luego le dicen, ¿sabes qué? Tu juicio, el juez de tu juicio vas a ser tú mismo. Lo mismo de que tú dictaminaste, según tu pensamiento y tu carácter de cómo veías la situación, así te vamos a juzgar nosotros. Entonces, cada uno es un juez, paciencia, antes de juzgar, analizar la situación. Segundo consejo, ve'amidu talmidim arbe, tengan muchos alumnos. Aquí hablamos, como ya mencionamos, de la continuidad del pueblo judío. ¿Quieren que continúe el pueblo judío? Si son pacientes en el juicio y no juzgan directo y alejan y eliminan, van a ver cómo van a tener muchos alumnos. De hecho, a través de los alumnos es donde uno más llega a aprender. Había un rabino en la Gemara, no me acuerdo cómo se llama, dijo, mucho aprendí de mis maestros. De mis amigos aprendí mucho más, pero lo que aprendí de mis alumnos es inigualable. Cuando hay un alumno y uno le enseña, él les empieza a preguntar. Y cuando uno le pregunta, tiene que analizar más, explicarlo mejor y automáticamente en la mente se aclara mucho más el tema. Quieren que la Torah continúe, tengan muchos alumnos. A nuestra vida también podemos tener alumnos. ¿Qué significa? Escuché un mensaje bonito, se lo paso a mi compañero. Yo sé que mi compañero está pasando por momentos difíciles, digamos, encontrando un shidduch, una pareja. Vi un video de YouTube de algún rabino de alguien que habló de las parejas, se lo mando para que él reciba fuerza. Él es mi alumno en este concepto, en este tema. Somos nosotros los intermediarios para pasar la Torah de Dios a la gente que nos rodea. Me llegó algo interesante. Aumenten muchos alumnos. El segundo consejo, pásalo. No te lo quedes tú solito. Pásalo a otra persona para que así la Torah se mantenga en el pueblo judío. Tercer consejo y muy importante, de Asú Siyag la Torah. Pónganle una cerca a la Torah. ¿Qué significa? Ellos, la gran asamblea, además de aumentar muchas mitzvot de nuestros sabios, que ellos mismos quisieron que cada ser humano se conecte con las mitzvot de la Torah, también pusieron cercas. Voy a dar un ejemplo. La Torah prohíbe encender fuego en Shabbat. Lo tevaru esh bechol mashotechem beyom Shabbat. No pueden encender fuego en todas sus moradas en el día de Shabbat. Ahora, tomar los cerillos, ¿se puede en Shabbat o no se puede? Según la Torah no hay ningún problema. Llegó la gran asamblea y pusieron un cerco, una cerca alrededor de esa prohibición. Y dijeron, si tú vas a tomar los cerillos en Shabbat, quizás vas a encender el fuego. ¿Sabes qué? Para que no llegues a tropezar y a caer, mejor te digo de una vez, no hagas eso. Esa es una cerca que nuestros sábados pusieron. Es decir, una cerca, una protección, yo pongo algo que yo valoro. Entre más valoro el objeto que tengo, mayor protección le tengo. Le pongo, digamos, si yo tengo una pluma sencilla, la voy a dejar donde sea, la dejo en la mesa aquí.
Pero te lo van a robar, no importa que me la roben. ¿Por qué? Porque yo no valoro esa pluma. Si tengo un diamante, lo voy a poner en una caja fuerte con una llave, voy a cerrar la puerta del cuarto donde está y voy a cerrar la puerta de la casa para que no me lleguen a quitar ese diamante. ¿Por qué? Porque valoras el diamante. Y entre más lo valoras, mayor protección le pones. Nuestros sabios, la gran asamblea, dijeron, ¿quieres valorar las mitzvot de la Torah? Entre más cercos le pones, más protección tienes para no tropezar, más vas a valorar esa mitzvah especial de la Torah. Y no únicamente en las mitzvot, en cada conducta negativa, aspecto malo que uno tiene en su vida, digamos, uno decidió, no quiero hablar mal del prójimo, pero él sabe que cuando se junta con tales personas, siempre hablan chisme. Entonces, no te juntes con ellos. Ponte una cerca para no tropezar. Si sabes, cuando caminas por ese camino, siempre vas a ver algo negativo, vas a actuar de una forma negativa, no vayas por ese camino, ve por el otro lado. Ponte una cerca alrededor tuyo. Si tú vas, sabes, si ves que en Instagram, Facebook, por mucho tiempo vas a tropezar y a caer en distintos pecados, pon un límite de horarios, de tiempo en la aplicación o borra la aplicación. Es decir, pongo una cerca porque me importa mi crecimiento espiritual y físico y no quiero llegar a tropezar. Porque Dios no castiga cuando ya estás ahí en la prueba. Uno está en la prueba, es imposible, imposible realmente sobrepasarte, elevarte por encima, porque no hay fuerza. Dios te va a castigar, Barminan. Dios va a juzgar a la persona. ¿Por qué permitiste a ti mismo llegar a esa situación de que ya no tienes libre albedrío? Pasó un caso con un joven que llegó conmigo y el joven me dijo que en la oficina donde él trabaja hay una muchacha, él se quiere cuidar, y hasta después de la boda, obviamente, eh, salir con una mujer judía y únicamente después de la boda tenía relaciones y empezaba a tocar a una mujer. Este trabajo en la oficina y hay una joven que empezó a trabajar que se le lanza siempre. Cuando están solos, se le lanza la joven. Yo le dije, realmente no te van a juzgar en el momento de que ya están ustedes solos. Te van a juzgar por qué permitiste, sabiendo que tienes esa situación en la oficina, por qué no pusiste ninguna cerca. Porque ahí ya no tienes poderes, ya estás amarrado con esas cadenas del instinto del mal. Pero ¿por qué permitiste llegar a ese momento? Ponte una cerca, desde antes de que llegues a la oficina, ponte una cerca. La cerca puede ser muchísimos temas, pero incluso mental. Mi jajá me dijo una vez un concepto realmente impresionante. ¿Por qué no nos caemos de la cama cuando estamos dormidos? Uno está dormido y está inconsciente, no está pensando, su mente no funciona de forma lógica, no está viendo. ¿Por qué no da vuelta y se cae de la cama? ¿Qué es lo que cambia? Y me dijo un concepto realmente psicológico que a mí me funciona mucho en la vida. La persona, desde antes de dormir, cuando está consciente, él pone los límites, en su subconsciente incluso, pone los límites de la cama. Ya aquí y aquí. Él se acuesta a dormir, su mente conoce los límites porque está consciente. Y esos límites, esa decisión que el cuerpo tomó cuando estaba consciente, le funciona incluso cuando está inconsciente. Es decir, que también nosotros muchas veces pasa en nuestra vida que hay momentos que somos inconscientes. Estamos en una situación que es imposible que la podamos vencer. Ya, seguro vamos a tropezar y vamos a caer. Pero si antes de entrar a esa situación, cuando estoy consciente del tema, decido qué voy a hacer en ese momento. ¿Sabes qué? Ahora que estoy consciente, ¿qué voy a hacer en el momento que esté inconsciente? En el momento que ya pase ese momento y no tenga nada más que hacer, a ver qué voy a hacer en ese momento. Y eso te va a funcionar para cuando llegue el momento, aunque no tengas fuerza y pienses que estás lo más bajo,
ya que pusiste los límites desde antes, te va a funcionar y vas a poder actuar. Y esto que también le dije a ese joven. Le dije, desde antes decide lo que vas a hacer. Puedes decir no, grita si quieres, grita, decide desde antes. Cuando suceda eso, gritas no en voz alta. Intentas decirle empujar y decir no. Y cuando ya lo tienes desde antes en tu mente realmente marcado, pusiste tu acción que vas a actuar, aunque estés inconsciente, esa acción te va a poder dar la fuerza. Eso se llama límites. Conocer tu vida, conocer tus tropiezos. Cuando tienes un tropiezo, únicamente un tonto tropieza en el mismo lugar dos veces. Si sabes dónde tropiezas, empieza a construir una cerca alrededor de eso. Esto que nos dice el Jajamín. De Asus si llegue la Torah. Pongan una cerca alrededor para que no lleguen a tropezar una tras otra vez. Y le voy a decir algo. También en la educación de los niños se puede poner un tipo de cerca. ¿Qué significa? Cuando uno está en el trabajo, digamos, y él sabe que va a llegar un cliente que siempre le regatea el precio. Le intenta bajar el precio, subir. Ya, ¿sabes qué? Él sabe que siempre el precio que él diga le va a bajar. ¿Qué hace un buen comerciante? Eleva el nivel desde un principio para que incluso cuando se lo bajen, va a quedar con el precio que él quería desde un principio. Yo sé que mi hijo tiene problemas, que no come saludable, que no quiere ir a estudiar, que tiene muchas horas en la pantalla. Entonces, ¿qué hago yo? Desde un principio le digo, ¿sabes qué? Puedes ver solo 5 minutos el iPad. ¿Cómo si uno ni siquiera me alcanza con un video? Empezar bueno, sabes que te dejo 20 minutos. Entonces, el niño que siempre su sentido, él quiere vencer, él quiere sentir que él le ganó a la mamá, él siente que ganó. Pero la mamá sabe que desde antes ella le rebajó el tiempo para que él suba y así sienta que él ganó. No puedes, puedes comer solo un pedazo así de chocolate. No, pero a mí no es nada, no es bueno, o sea, cómete un poco más grande. Ella eso quería de un principio, pero hizo un cerco desde antes, calculó sus acciones, sus palabras previamente, para que incluso cuando hay una negociación con su hijo, va a quedar con lo que ella quiso. Ese es el consejo que nos dice Jajamín. De Asus y haga la Torah. Ponga una cerca en todos los aspectos, en la parte espiritual, en la parte física, en la parte económica y en la educación de los hijos. Si valoras lo que tienes, vas a calcular tus caminos previamente para que así no lleguen a tropezar. Segunda Mishnah de Pirkei Avot. Ya que hablamos de la gran asamblea, pasamos al de los últimos de los sabios de la gran asamblea. Shimon HaTzadik era un rabino principal también de aquella época, Kohen Gadol muchos años. Shimon HaTzadik, Hayam Misheyarek, era de los últimos que sobraron de esa gran asamblea de los rabinos, que como ya mencionamos, aumentaron varias mitzvot de nuestros de Jajamim. Omer, él solía decir una Mishnah famosa, al Shelosha de Barim Olam Omed, sobre 3 columnas el mundo se sostiene, a la Torah, a la Avodah, de al Gemilut Hadim. Sobre la Torah, el estudio de Torah, sobre la Avodah, Avodah significa trabajo, y realmente se refiere al oficio que hacían los Kohanim en el Bet HaMikdash, a los sacrificios. Tercera columna, Gemilut Hasadim, acciones de bondad. El libro, el Maharal Miprag, nos dice un concepto muy básico en toda la Torá, en todo el judaísmo, que depende de Pesaj. En Pesaj, al final del Seder, hay una canción famosa, Echad mi yodea, Echad ani yodea, Echad Eloenu, 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 Shlosh Memu Baaretz. Uno, ¿quién sabe? Yo sé, uno es Dios. Dos, ¿quién sabe? Dos es las 2 tablas de la ley. Tres, ¿quién sabe? Tres, los 3 patriarcas. Cuatro, ¿quién sabe? Los matriarcas. Cinco, los 5 libros de Torah. Seis, los 6 libros de la Mishnah. 7, días de la semana. 8, días de la Milá, etcétera. ¿Qué? ¿Es una canción de niños? Sí, realmente es una canción de niños. Es una canción que tienes que memorizar. 9 días del embarazo, 8 días del Milá, 7 días. Tienes que memorizar todo para ir.
mencionando todas las cifras. En cada párrafo, todas las cifras de vuelta. Imagino que conocen esa canción, ¿cierto? Ah, te lo hacen para que te quedes despierto, tu mente va a funcionar, te vas a quedar despierto hasta el final. Pero hay otro motivo más, mucho más profundo que dice el Maharal Miprag, y él menciona, esta canción nos revela que cada vez que escuchas en el judaísmo la palabra uno, la cifra 2, el número 3, incluso si no tiene nada que ver con lo que se menciona en la canción, digamos, cuatro especies de Sukkot, Arbaat Minim. Llega la canción y dice, Arba mi yodea. ¿Con qué conecto el número 4? Ah, 4, conéctalo con los cuatro matriarcas. Y sí, cada una de las cuatro especies representa a una matriarca distinta. Es la parte femenina. 3, si encontramos cualquier número 3 en todo el judaísmo, conéctalo con los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. Y así con todos los números. Según eso, al Sheloshá de Barim Olam, sobre tres columnas, el mundo se sostiene, hay que conectarlos con los tres patriarcas. Es por eso, a la Torá. Columna de la Torá, ¿quién es la Torá? La Torá es Jacob Avinu. Jacob Avinu se llama Titen Emet le Jacob. Dale la verdad, la Torá que es verdad, se la dio a Jacob. Vamos a continuar porque era el único que tenía a todos sus hijos que siguieron en su camino. Yitzhak era el único sacrificado en el altar. Viene a la boda, como ya mencionamos, la boda del trabajo es el oficio de los Kohanim de los sacrificios. De Gemilut Hasadim, acciones de bondad, ¿quién es? Abraham Avinu, como ya sabemos, era el maestro de la bondad, tenía su casa abierta por los cuatro puntos cardinales, siempre recibía invitados a su casa. Son tres caminos distintos de cómo manejar el judaísmo. Y me gustaría que analicemos un punto. La Torá, si me dirían a mí quién es la columna de la Torá, yo diría Abraham o Isaac, porque tanto Abraham como Isaac eran sus propios dueños, tenían el tiempo del mundo cuando ellos querían poder estudiar Torá. Tenían miles de empleados para que les caben sus pozos o para que trabajen la hotelería que tenía Abraham, todo su trabajo, multimillonarios eran. Ellos tenían el tiempo para estudiar lo que ellos quisieron. Pueden estar todo el tiempo en la sinagoga estudiando, pero no. La columna de la Torá, ¿quién es? El único que era empleado. Jacob no era empleado con su suegro Labán, 20 años trabajando. Me imagino que no tenía tanto tiempo para estudiar Torah como lo tenían su padre y su abuelo. Entonces, ¿por qué lo eligieron a él para que sea la columna de la Torah? ¿Eres la columna? ¿El que salió a trabajar siendo pastor tanto tiempo? Sí, porque la idea de la Torah no es únicamente quedarse todo el día estudiando Torah. Es excelente. Ojalá que tengamos el mérito de estudiar todo el día Torah. Estar todo el día en la sinagoga analizando lo que Dios quiere de nosotros. Es perfecto. Pero en la sinagoga ya está Dios. Ya está ahí Dios. Es su casa. La idea es que llegue a la oficina, rodeado de toda la impureza del mundo, que ahí le construyes una casa para Hashem. Ahí Hashem quiere tener su casa. Cuando uno va al trabajo y trabaja según las leyes de la Torah, y en el trabajo lee Teilim, y en el trabajo escucha una clase de Torah entre cliente y cliente, cuando toda su conducta del trabajo le pregunta al rabino cómo se tiene que comportar, ¿qué está generando? Que incluso en ese lugar impuro del centro de la ciudad, ahí también hay Torah. Ahí también hay una casa para Dios. Ese es realmente la columna de la Torah. La columna de la Torah es no únicamente dejar la Torah en la sinagoga, llevar la Torah a mi casa, con mi familia, a la oficina, con los clientes, a cualquier paseo que voy por el mundo, llevo la Torah conmigo. Y eso lo mostró Jacob Avinu. Ahora vean qué bonito. Son tres columnas. La Torá es la parte intelectual del estudio. Uno analiza, uno se profundiza, su mente tiene más músculo espiritual, pero no sirve de nada únicamente conocimiento de la Torá. Después del conocimiento de la Torá, del intelecto, también hay que tener corazón. El corazón, el segundo paso es aboda. Abodá, como dijimos, es el sacrificio, el trabajo.
que hacían los Kohanim en el templo, los sacrificios, hoy en día no tenemos sacrificios. Reemplazamos los sacrificios por la tefilá. La Torah nos dice, y trabajarán y servirán a Dios con todo su corazón. Pregunta la Gemara, ¿cuál es un trabajo del corazón? El trabajo es con las manos. ¿Trabajan con el corazón? Sí. El trabajo del corazón es la tefilá, los rezos. Uno se conecta con el corazón, con Dios. Es una conexión del alma. Entonces, no sirve únicamente Torah, la parte intelectual, también tu corazón, que tus deseos, emociones estén conectados con esa parte espiritual. Pero no únicamente cabeza y corazón, también lo tienes que bajar a la acción. ¿Cómo se baja a la acción? Gemilut Hasadim, haciendo acciones de bondad. Tres caminos: pensamiento, emociones, acciones, las tres columnas que elevan el mundo entero. Segunda explicación, un poco distinta, la Torá, el extremo espiritual. La avodá, traducción literal de avodá, es el trabajo, el ir a la oficina y trabajar y ganar dinero, el extremo material. Tiene dos extremos. Cada uno tiene que tener eso, tiene que mantener el alimento a la familia, se hace cuando uno trabaja materialmente. Tiene que alimentar su alma, su familia con la parte espiritual, es la Torá. Dos extremos. Y el del medio, acciones de bondad, es conectar la materia con la espiritualidad. Yo gané dinero, yo me esforcé, tengo mi cuerpo, que él ganó algo, dedico mi cuerpo, mi dinero para el otro, para hacer una acción espiritual. Esto que estoy generando, estoy bajando, estoy elevando toda la materia que yo tengo, que yo mismo gané, que mi cuerpo rescató, se lo dedico para Dios cuando se lo dio al prójimo. Y está conectado con la tercera Mishnah y con eso vamos a terminar. Tercera Mishnah dice, Antignos ish soho, kibel mishimon Atzadik. Antignos era uno de los rabinos en la época de la Mishnah, obviamente, que llegaba de la ciudad que se llama Soho, recibió de Shimon Atzadik. Shimon Atzadik era el maestro anterior, ¿cierto? Shimon Atzadik. Uaya Omer, él solía decir, Al tiyuka avadim ameshamshim et harav al menat lekabel pras. No sean como esos sirvientes, como esos trabajadores o empleados que sirven a sus amos y trabajan únicamente para recibir el pago. Sino, sirvan a Dios, sino, sirvan a Dios, perdón, el ajevuka abadim, sean como los empleados o como los trabajadores, המשמשים את הרב, que sirven a sus ames, שלא על מנת לקבל פרס, no pensando en recibir recompensa. Él, de hecho, no se especificó bien. Pero lo que él dice está perfecto, ¿cierto? ¿Él qué dice? Él dice, no sean como aquellos empleados que únicamente trabajan para recibir el dinero, que no aprovechan lo que hacen, que no les gusta lo que hacen, sino que ya que trabajan en algo que les guste, sin pensar en recibir pago. De hecho, sus alumnos, cuando escucharon esta frase, entendieron mal, no se especificó bien, entendieron que no hay pago, que yo le trabajo a mi amo, a Dios, y no voy a recibir pago. ¿Cómo que no voy a recibir pago? La Torah misma dice que hay pago. En el mundo celestial tiene que haber pago. Entonces, ¿para qué trabajos no van a dar pago? Ellos entendieron que su jajam les dijo que no hay pago por las mitzvot. Dijo, ¿sabes qué? Ya no vamos, no creo en lo que los sabios dicen. Y ahí empezaron los tzdokim ubaitosim, dos grupos del pueblo judío que no creían en la Torah oral, únicamente en la Torah escrita. Y trajeron muchas confusiones y problemas para el pueblo judío, porque el jajam no se especificó bien en su enseñanza. Pero yo quiero platicar algo más que tiene que ver más con nosotros. Muchas veces nos sucede que podemos perder la mayoría de nuestra vida en algo que no lo aprovecha, que no nos gusta. Porque todo lo que tenemos en este mundo es un medio para llegar a algo. El trabajo que tenemos, si yo le pregunto a cualquiera, ¿para qué trabajas? Para ganar dinero. ¿Para qué quieres ganar dinero? Para poder alimentar a la familia. ¿Y qué hace con el dinero que te sobra? Voy a ir de vacaciones en 6 meses. Es decir,
que uno puede trabajar 6 meses para salir una semana de vacaciones. Uno puede estudiar 3 años. ¿Para qué estudias? Para tener un buen trabajo. ¿Y para qué se tener un buen trabajo? Para ganar mucho dinero. ¿Y para qué ganar mucho dinero? Para poder y salir a donde yo quiera. Es decir, que la mayoría del tiempo son preparación, un conducto para llegar a la meta. Por la meta son 10 minutos, en un sentido. La meta son 8 horas de fiesta de la boda y 8 meses de preparación hacia la boda. Eso es lo que nos dicen acá. Si es que no aprovechas el camino, ese trabajo que tienes y no te gusta, sale que estás perdiendo tu vida, porque toda la vida es un camino para alguna meta. Y si juntamos en relación la meta con el camino, es insignificante, ni siquiera es el 0,5%, yo creo. Es insignificante en la meta con el camino. Y si uno está en un trabajo que no le gusta, o uno está en un estudio que no lo apasiona, no entiende qué hace ahí, ¿para qué lo haces? Estás perdiendo tu tiempo. No trabajes pensando en recibir pago, únicamente en la meta recibir el pago. No, hazlo porque te apasiona. Haz una mitzvah, te pones el talit de la mañana, vas a rezar shaharit. Estoy ahí metido en el rezo porque me apasiona y porque me gusta, porque si no estamos desperdiciando la vida. La perashá de la semana nos dice una frase. Estas son las mitzvot que Hashem te ordena, asher ya'aseh otam ha'adam v'chai ba'im, para que las haga la persona y que viva con ellos. ¿Qué significa vivir con las mitzvot? Muchas veces no vivimos las mitzvot. Podemos hacer todo de forma rutinaria. Nos pongo el tefilín porque así soy, no sé. Todos lo hacen, también lo hago. No aprovecho, no quiero. No únicamente la vida espiritual. Nosotros a veces estamos con los niños jugando, pero nuestra mente está pensando, uy, ¿qué voy a decir al cliente o qué voy a trabajar? En el trabajo estamos pensando, uy, ¿qué voy a comer en la cena? En la cena, uy, ¿a dónde vamos de vacaciones? Y cuando ya estamos de vacaciones, ¿qué pensamos? A ver, las siguientes vacaciones, ¿qué voy a hacer en las siguientes vacaciones? Entonces nunca vives. Vives un mundo de fantasía del futuro, que el futuro no existe. Lo único que hay es el hoy y el ahora. Y si no vives el hoy y el ahora, no estás viviendo tu vida, porque el futuro es una fantasía. El consejo que nos dice la última Mishnah que estamos estudiando hoy: ¿quieres vivir realmente tu vida? No lo hagas por el pago, no lo hagas por el futuro. Ahora estoy con mis hijos, únicamente con mis hijos. Estoy con mi esposa en un date, únicamente con mi esposa, el celular a un lado, enfocado en ella. Vivo el presente, que como su nombre lo indica, es el mejor regalo que Dios nos dio en nuestra vida. Ahora que tengamos una semana excelente y únicamente de Sorotobot y Eshvot Benejamot. Nos vemos la siguiente semana con el segundo capítulo de Pirkei Avot. Es que la misma otra vino, este, de תודה Hazar רבה.